Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, señor presidente, a través suyo por la invitación para la Fiscalía, para el Ministerio Público de la provincia de Santa Fe. Realmente es halagador haber sido convocados para brindar nuestra opinión como operadores del sistema de justicia en esta materia. En particular, yo me desempeño como fiscal de una Fiscalía Especial de Delitos Económicos, por lo cual esta cuestión para nosotros también es de fundamental relevancia y nos resulta muy gratificante poder compartir este espacio. Dado que es corto el tiempo y que lo que se busca es hacer un aporte que le pueda dar a los señores legisladores y a las legisladoras mejores elementos para tomar decisiones, la decisión, en mi caso, es tratar de hacer algunos aportes desde la función de fiscal, que me toca investigar y llevar a juicio casos en los que en general hay involucradas personas jurídicas, casos contra la administración pública, casos de fraude, casos de lavado de activos me parece interesante hacer algunas consideraciones desde este lugar. No desde el lugar de decirles a los legisladores cuáles tienen que ser sus decisiones en términos de mensurar sanciones respecto de las diferentes conductas, pero sí respecto a algunas cuestiones que me parece que son importantes. La primera cuestión que me parece interesante es resaltar que esto de que se haya ampliado en diputados a todos los delitos, no solo a los delitos contra la administración pública o cometidos por funcionarios públicos, de corrupción, etcétera, a mí me parece interesante. Me parece interesante porque a menudo nos toca ver cómo son las personas jurídicas las que llevan adelante delitos y además son los beneficiarios de esos delitos y de alguna manera esas personas jurídicas tienen una especie de vida propia más allá de los socios, más allá de las personas individuales y poder atacar la responsabilidad de esos entes económicos a nosotros nos parece interesante y sobre todo, entre otras cosas, la posibilidad cierta en muchos casos de brindar una reparación concreta a las víctimas o de recuperar activos de origen delictivo. En términos genéricos hay algunas cuestiones que me parece interesante remarcarles respecto del proyecto en la medida que sabemos que después, cuando nos toque aplicar esto, probablemente van a generar alguna serie de inconvenientes. La primera es que justamente el artículo 1 del proyecto de ley se refiere a todos los delitos cometidos en el Código Penal. Y esto seguramente va a dar lugar a si los delitos de leyes especiales están o no incluidos, y entonces me parece que vendría bien poner esto en claro. Yo entiendo que se refiere a todas las leyes penales, pero me parece que sería importante poder aclararlo, porque si no esto después da lugar a litigio. Del mismo modo, lo que hace al artículo 304 del Código Penal, que tiene un régimen de responsabilidad de la persona jurídica específico para el caso de delito de lavado de activos, que no es lo mismo que lo que se está pretendiendo aplicar acá, y pensamos que se puede llegar a dar la disputa acerca de cuál de los dos artículos prevalece. La tercera, de carácter general, es que, dado que se está haciendo modificaciones al Código Penal, quizás sería buena idea hacer una reforma del artículo 5 del Código Penal, que es el que establece cuáles son los delitos del Código Penal, que hoy por hoy se limita a decir la reclusión, la prisión, la inhabilitación y la multa, y por ahí sería interesante en la parte general ampliar el catálogo de sanciones o de penas, también de la mano con lo que decía el doctor respecto de qué se entiende por sanción, si es lo mismo que pena, si no es lo mismo que pena, etc. La segunda observación de carácter general es que el proyecto mezcla cuestiones que son de derecho penal, cuestiones de derecho procesal penal y cuestiones de derecho administrativo. Y a menudo lo mezcla dentro del mismo artículo, encontramos cosas que hacen referencia a estas diferentes materias. Y esto para mí es un problema porque, sobre todo, y pensándolo de la práctica, después se nos abre cada una de estas cuestiones de derecho procesal que se van metiendo, sobre todo, en la medida que el Congreso de la Nación es el legislador procesal para el sistema de justicia federal, pero no lo es para los sistemas de justicia provinciales, esto después nos genera toda una serie de
dificultades que normalmente se traducen en impunidad, porque finalmente lo que rige según la Constitución, y está bien que así sea, es que ante la duda el beneficio va para el imputado, o en este caso para la persona jurídica imputada, y lo que nos termina ocurriendo es que a menudo estamos con litigios eternos sobre cuestiones que en definitiva son tecnicismos donde los abogados buscan la grieta para hacer planteos. Entonces, me parece que es una cosa interesante, y sobre lo procesal, me parece importante marcarles 4 o 5 puntos que me parecen interesantes en este sentido. Porque además una de las últimas reformas del Código Penal, cuando legisla como causales de extinción de la acción la cuestión de los principios de oportunidad, de la suspensión del juicio de prueba y todas otras salidas reguladas por las legislaturas provinciales, daba la sensación que finalmente se había resuelto y se había dicho, no, bueno, esto lo van a resolver los códigos procesales. Y ahora esta ley de alguna manera es de nuevo el Congreso legislando en este tipo de cuestiones procesales, y ahí o sea, en definitiva se va a traducir en lío, en que no se aplique la ley, en que los procesos sean largos, en que vayan apelaciones, casación, Corte Suprema, etcétera, y digamos que no es lo que se busca. Bien, después, en la misma línea, en el artículo 11 se regula como causa de atenuación y eventualmente de exculpación la denuncia espontánea que hace la empresa. Es decir, si usted antes de que empiece el proceso viene y denuncia usted la cuestión, entonces esto le da una atenuación o una exhibición de prisión. La fórmula que usa es antes del inicio del proceso y puesta en conocimiento. Acá la práctica nos indica que vamos a tener un problema. Primero, se va a empezar a discutir qué es inicio del proceso, porque no es lo mismo inicio del proceso en el Código Federal que en Santa Fe, que etcétera. La legislación tributaria creo que usa denuncia más que inicio del proceso. Y me parece que eso es más claro porque fija un plazo razonable, que básicamente es decir, no te vamos a aceptar que vos vengas cuando ya te agarramos, digamos, sino que si venía antes te damos el beneficio, si no, no. Y la otra cuestión es puesta en conocimiento. Esto, para mí, sería importante que lo reemplacen por la palabra denuncia, no por una cuestión semántica, sino porque, a ver, ¿qué puede hacer en el sistema de hoy una empresa? Una empresa en el sistema de hoy es sujeto obligado de la ley de lavado de activos y entonces reporta a la UIF. Entonces, si yo soy una empresa, hice un reporte de operaciones sospechosas, no denuncié el lavado que descubrí, no denuncié el soborno, etcétera, pero hice un reporte de operaciones sospechosas. La tendencia va a ser a que van a querer quedar cubiertos porque dijeron, yo puse en conocimiento. Y la ley no me dice que tengo que denunciar en el sentido de hacer una denuncia penal, sino que es una puesta en conocimiento. Entonces, si la intención que han tenido los legisladores o que tengan ustedes en el Senado es que lo que se le pida es que vaya a hacer una denuncia en sede judicial, una denuncia penal, me parece que es importante aclararlo porque si no, esto, o sea, bueno, la gente que es destinataria de esta ley normalmente tiene los abogados más caros a disposición, así que tienen cierta capacidad de hacer estos planteos. En cuanto a las sanciones previstas por la ley, repito lo que dijo el representante del CIPSE respecto de que hay como una especie de retroceso respecto al artículo 23 en el sentido de no está contemplado como causa de comiso identificar el instrumento del delito. O sea, muchas veces vamos a tener en estos casos que hay una empresa que es en sí misma el instrumento a través del cual se cometieron los delitos. Y conforme lo que está regulado hoy en el artículo 23, si bien mucho no se aplica, se puede avanzar hacia el decomiso de lo que ha sido instrumento del delito y el proyecto como que no lo contempla y entonces me parece que sería bueno tenerlo en consideración. Me parece que no lo contempla por una cuestión de que se hace una enunciación larga y ha quedado el instrumento ahí colgado, pero me parece importante llamar la atención. Temas del arrepentido o el acuerdo de colaboración. Bueno, acá quiero decir algo que un poco lo dijo el CIPSE, pero yo me voy a permitir ser un poco más osado en mi carácter de provinciano, además de fiscal. A menudo nos encontramos con la sensación de que se legisla pensando en Comodoro Pi y
digamos, y las provincias, que por ahí somos las que más hemos avanzado hacia un sistema de justicia más ágil, más acusatorio, más desformalizado, con mayores garantías, etcétera, caemos presa de las discusiones. Y yo entiendo, o sea, en los diarios, o sea, y acá la disputa es, por ejemplo, pero ¿qué vamos a hacer con esta procuradora o con este juez o con cuestiones que terminan contaminando? Porque la verdad es que si se piensa un sistema desde lo que uno piensa en concreto de la persona física, de la procuradora o del juez de instrucción o de fulano de tal o de mengana, se genera toda una serie de cuestiones que tienen una repercusión, en el caso nuestro, en nuestro sistema de justicia, que genera complicaciones. Y una de ellas es respecto del acuerdo de colaboración, la cuestión de que se exige que el juez controle la razonabilidad del acuerdo. En la mayoría de las provincias de Argentina ya está legislado, y si no está interpretado así por vía doctrinaria, que el control de la política criminal y el ejercicio de la acción penal de acuerdo a pautas de política criminal es resorte de la Fiscalía. Entonces, todo lo que sea evaluación de mérito, o sea, si conviene o no conviene un acuerdo determinado, es resorte del fiscal, no del juez. El juez lo que puede hacer es controlar la legalidad, pero no la razonabilidad. Y esto es muy importante, porque hace al sistema acusatorio, porque en el sistema acusatorio ustedes recuerden que el juez no investiga, entonces solo conoce lo que la Fiscalía o las partes le muestran. Entonces, un juez, ¿cómo va a juzgar la razonabilidad de un caso? Porque puede pasar que un juez diga, pero este acuerdo es una porquería. Sí, pero él no conoce. Por ejemplo, si yo tengo la mitad de la prueba que me la van a declarar nula porque alguien se olvidó de poner un papel en alguna parte previo a hacer la intervención telefónica, o si se me cae todo a pedazos si voy a juicio y en realidad la empresa está queriendo arreglar por una cuestión de marketing, por ejemplo, etc. Todo eso escapa absolutamente al juez. Sí me parece interesante, ustedes en el ámbito federal y cada legislatura provincial en el ámbito provincial, pongan más controles de auditoría respecto de los fiscales para controlarnos a nosotros que no nos excedamos en nuestras funciones. Pero me parece muy importante en este sentido esto de que los acuerdos no se los someta a revisión facultativa por parte de los jueces, o al menos no como una cuestión genérica. Si fuera como un capítulo procesal para reforma del Código Federal por una cuestión de que actualmente los jueces de instrucción son los que llevan adelante el proceso, además, bueno, es una cuestión aparte, pero sepan que esto va a tener repercusión en las 24 provincias y en Capital Federal. Bien. Después, bueno, esto del acuerdo de cooperación está puesto como pauta de medida de la pena, está bien, como pauta de suspensión del procedimiento y como pauta de extinción. También el efecto, si hay un acuerdo y se cumple, el efecto está puesto en el artículo 5, donde habla de extinción. Pero después, la regulación del acuerdo está en el 22. Y ahí queda como un poco que no sabes cuál es el efecto de ese acuerdo y del cumplimiento de ese acuerdo, o sea, como que tenés que volver para atrás. Probablemente eso también dé lugar a problemas de litigio después, que si se puede sistematizar un poco esa redacción, me parece que vendría bien. Y después lo del programa de integridad. Esto, desde mi punto de vista de la práctica como fiscal, me parece una de las cosas a tener más en consideración. El programa de integridad está como pauta de mensuración de la pena. Y ahí está bien, porque digamos, está como la pauta de mensuración de la pena del artículo 41, que puede ser para bien o para mal. O sea, si vos tenés un acuerdo, un programa de integridad que es una porquería, entonces te puedes jugar en contra. Si tenés uno que es bueno, te puedes jugar a favor. Pero siempre estamos hablando dentro de discutir cuánto va a ser la condena que se le va a poner a una persona, porque es pauta de mensuración de la pena. Ahora, después está como atenuante, y como atenuante de pleno derecho. O sea, si yo tengo un programa de integridad, entonces me tienen que aplicar la escala de la tentativa, que es la de 1/3 a la mitad. ¿Qué va a pasar en estos casos? Yo les digo, cualquier porquería de acuerdo de programa de integridad que tenga la persona, la va a presentar el abogado y va a decir, sin acuerdo de la Fiscalía, le va a pedir al juez que le aplique la escala reducida porque tiene acuerdo de programa de integridad.
Y eso quiere decir que va a ser la Fiscalía la que va a tener que tener la carga de la prueba, más allá de toda duda razonable, que el acuerdo que el programa de integridad que tiene la empresa no es suficiente para garantizar lo que tiene que garantizar. Entonces, una cosa que es un beneficio, o sea, cuya prueba tendría que estar en cabeza de quien pretende tener el beneficio, le va a generar una presunción respecto de lo cual después la Fiscalía va a tener que hacer. O sea, yo además de demostrar que los tipos cometieron soborno dolosamente, voy a tener que demostrar después que el programa de integridad no es suficiente para que le apliquen la atenuante con la redacción actual. Y eso a mí me parece un problema enorme, porque, bueno, desde el punto de vista de la Fiscalía, después esto va a ser, lo que va a terminar pasando es que todos los que tengan cualquier cosa que se parezca a un acuerdo de integridad van a tener 2/3 de la pena, que además, y esto sí les importa a ustedes, porque en el ámbito federal está muy mezclado la cuestión de la libertad y todos esos 4 años que han puesto ustedes en los delitos como mínimo para que sean inescarcelables, se van a bajar a 2 años y van a salir todo libre presentando un programa de integridad. Entonces, yo esto lo sacaría, si me preguntan a mí, como atenuante de pleno derecho. Sí pondría que el Ministerio Público puede pedir la atenuación, pero ahí ya es distinto, porque es una decisión de política criminal. Es la Fiscalía que entiende que es suficiente el programa de integridad y entonces ahí lo pido. Pero sin pedir, o sea, de pleno derecho, porque puede ir solo la defensa a pedírselo al juez, a mí me parece que va a ser un problema. Y lo mismo como causa de extinción de la acción, porque por el artículo 11, si yo denuncio antes de que me abran la denuncia y tengo el acuerdo de integridad y pago algunas cosas que van a ser objetivas, tengo la puerta abierta para decir yo quedo impune y después probame vos que mi acuerdo de integridad, además, o sea, un acuerdo de integridad es probar que el acuerdo de integridad no es lo suficientemente bueno, va a ser un fiscal como quien le habla, con 2 empleados, contra un piso entero de algún estudio de Avenida Alem. Esa va a ser la correlación de fuerzas. De manera que a mí me parece importante esto limitarlo y ponerlo en todo caso, sí como una pauta, decir, a pedido de la Fiscalía y en el marco de un acuerdo o de un consenso, qué sé yo, que se pueda pedir, porque a nosotros también nos genera un problema serio tener los mínimos muy altos, porque hay situaciones que vale la pena generar un acuerdo y que por ahí no se puede porque uno queda atrapado con los mínimos. Para terminar, y perdón porque me parece que estoy usando un montón de tiempo, cuestiones procesales que creo que conviene o separarlas o ponerlas dentro del Código Procesal porque van a generar problemas con los códigos provinciales o por lo menos con el de Santa Fe. En el artículo 5 se prohíbe la conciliación como causa de extinción de la acción. Esto está en controversia por lo menos con 6 o 7 códigos procesales de provincia de Argentina y yo entiendo que es una cuestión procesal, así que es para revisar. El artículo 22, lo que les decía hoy, de qué revisa el juez, si la legalidad o la razonabilidad, yo creo que por lo menos en los códigos acusatorios lo razonable es que el juez controle la legalidad. Artículo 25, cuestiones de admisibilidad de la prueba para el juicio, también son típicas cuestiones procesales que la tiene que regular los códigos de procedimiento. El artículo 27, que es el control de cumplimiento de los acuerdos, también, o sea, hay provincias que tienen jueces de ejecución, otras que no, y ahí hay toda una discusión que es procesal, digamos, que me parece que deberían dejarlo para que lo regule cada provincia. Artículo 28, este es muy importante, el destino de los activos decomisados. Hay provincias que estamos tratando también de usar el combate contra el delito y el recupero activo como forma de fortalecer el sistema de persecución. Por ejemplo, en Santa Fe, lo que sale de las multas y de los decomisos va para la Fiscalía.
va al presupuesto de la Fiscalía. En otras provincias va al presupuesto de, no sé, Ministerio de Educación de la provincia. Y acá el 28 tiene un artículo que va al Ministerio de Salud o de Educación de la Nación. A mí me parece que eso, además de que es una cuestión de competencias provincial, nacional, que va a generar ruido, me parece que es algo que sería bueno que cada provincia lo regule. Y lo último, y termino, el artículo 37, y esto de los acuerdos administrativos en los cuales se suma la Procuración General de la Nación o la Auditoría General de la Nación al proceso. Si me preguntan, lo que yo entiendo es que acá lo que se está buscando es una decisión a través de la cual el Poder Ejecutivo lo que puede hacer es ofrecerle continuidad de contratos a empresas proveedoras del Estado, a cambio de que le entregue funcionarios políticos, seguramente del gobierno anterior. Esto igual acá y en el municipio más chico de Santa Fe. Entonces, qué sé yo, me parece que es una cuestión que como fiscal no tengo nada para decir. Si hay una decisión en este sentido, me parece perfecto. Lo que sí, por favor, no nos metan a nosotros en esto, porque como está redactado yo voy a tener, yo lo pienso como fiscal, nosotros tenemos la espalda mucho más chica que un ministro o que el ministro de Economía de la provincia o que etcétera. Entonces, yo estar en una mesa de negociación donde la foto el título no va a ser fiscal logra la condena de un jefe comunal de no sé dónde, va a ser fiscal facilita la impunidad de la empresa contratista del servicio de gas o del acueducto o del no sé qué que se va a seguir adelante. Pero esto no es por salir en los diarios, no. O sea, nos meten en un terreno en el cual nosotros no tenemos ni aptitud, ni capacidad, ni está fuera de nuestro métier, digamos. Entonces, me parece que por ahí es una buena decisión de política criminal, yo eso no lo discuto, pero lo que sí digo es que yo no metería eso dentro de un litigio penal, porque nos generaría una sobrecarga grande. También ahí hay una decisión de política. Hay países que tienen a la Fiscalía integrando el Poder Ejecutivo. Bueno, ahí tiene un poco más de color, porque vos tenés dos carteras, la cartera de Justicia y la cartera de Economía, que las ponés a trabajar conjuntamente para llevar adelante una cuestión. Pero acá en Argentina, que en los ministerios públicos no tenemos poder político, básicamente, porque no tenemos representación popular, sino que somos más funcionarios de planta, es meternos en una cuestión que para mí no va a tener resultados muy positivos. Bueno, perdón si me extendí y les pido muchas gracias y le agradezco mucho la invitación. Al contrario, gracias por venir. ¿Alguna consulta?